Nos gusta también entender cómo empresas, y sobre todo una empresa tan pegada a la innovación como Vodafone, cómo percibir a la empresa la innovación y también la asesoría jurídica y cómo están evolucionando no solamente con la tecnología sino también con los procesos. Vodafone en este caso siempre ha sido pionera en muchas de las tecnologías que probablemente a día de hoy consideramos como básicas. Nosotros también como empresa hemos tenido que rediseñar nuestros productos y servicios para dar algo más, y ahí todo el grupo Vodafone lo que ha hecho es experimentar. Nuestro espíritu no te llamamos vodafoniano y es probar, ensayo error. La parte legal le pasa lo mismo. No puedes estar en una compañía que experimenta con un departamento legal que básicamente es estático. Sí, como esa parte más tradicional, en entornos seguros sois capaces de aportar ideas y estar más cerca de negocio. Es el learning by doing, es decir, vamos a jugar, vamos a hacer las cosas y luego detectemos los riesgos. Yo creo que eso sin dudas es algo que os diferencia y que os caracteriza. Siempre he dicho los abogados de empresa no nos pagan por saber sobre el derecho, sino más bien por entender a nuestro cliente interno. Esa formación jurídica, junto con ese conocimiento de los procesos, esa necesidad de ir pegado al negocio. Al final es cierto que tienes gente que sabe, pero yo por lo menos lo que valoro es la gente que es capaz de adaptarse. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pérez Yorkcast, el podcast de innovación de Pérez Yorka. Hoy además con una nueva presentadora, o lo va a presentar junto conmigo Sara Molina, que es la nueva socia de innovación de Pérez Yorka. Bienvenida, Sara, a la firma y al podcast. Muchísimas gracias, me hace muchísima ilusión estar aquí contigo. Y más ilusión yo creo que nos hace a los dos estar con Miguel Romera, que es el jefe de asesoría jurídica corporativa de Vodafone España. Muchísimas gracias, Miguel, gracias a vosotros, por estar con nosotros. Y en los próximos 20, 30 o donde nos lleve la conversación vamos a hablar mucho de innovación, de cómo percibe. Nos gusta también entender cómo empresas, y sobre todo una empresa tan pegada a la innovación como Vodafone, que es una empresa de telecomunicaciones que en su ADN va en la innovación, entender cómo percibir a la empresa la innovación y también la asesoría jurídica, y cómo las asesorías jurídicas están evolucionando pues en los últimos 5, 10, 15 años dentro de, no solamente con la tecnología, sino también con los procesos. Entonces yo, lo primero, Miguel, lo primero que te preguntaría, y esto en una conversación abierta, pues que nos expliques cuál es tu rol dentro de la empresa, cómo está organizada Vodafone desde el punto de vista de asesoría jurídica y y un poco cómo tenéis configurado vosotros el equipo. Pues mira, nosotros a día de hoy somos parte de un equipo que lidera nuestro secretario general, que es José Ortiz. En ese equipo está tanto los equipos de legal, regulación como seguridad corporativa. Reportándole directamente a José Ortiz, el secretario general, estamos 2 personas y yo. Mis compañeras que se encargan, por un lado, del área de negocio, privacidad, regulación y competencia, y mi otra compañera que lleva la parte de asesoría jurídica interna más seguridad corporativa. En mi área, que es la parte corporativa, compliance y riesgos, forma parte de un equipo que hemos tenido 2 roles. Una parte es más legal, más de abogados, y otra que es un perfil más multidisciplinar. Hay un perfil de auditoría y demás que se encarga tanto de la parte de compliance como la parte de riesgos. Y cuéntanos también, porque justo antes de entrar a grabar el podcast, hablábamos de nosotros de Pérez Yorka, que vosotros sois proveedores nuestros, que podríamos pensar que Vodafone es una empresa de telecomunicaciones, pero Vodafone es muchísimo más. Tenéis muchísimo más, un catálogo de servicios muy amplio. Pues, por ejemplo, una herramienta para transcribir vídeos y que nosotros utilizamos para transcribir las vistas judiciales, para transcribirlas en texto y así poder utilizarla en sucesivas instancias. Dentro de vuestros servicios, ¿cómo está ahora mismo la compañía y hacia dónde está pivotando, si estáis pivotando hacia un tipo de compañía nueva? Uh-huh. Bueno, Vodafone en este caso siempre ha sido un ejemplo y pionera en muchas de las tecnologías que probablemente a día de hoy consideramos como básicas. O sea, hablamos desde el punto de vista de telecomunicaciones con el 3G, 4G y 5G, que tanto desde el inicio, cuando empezamos, antes de ser Vodafone, Airtel, como posteriormente cuando ya el grupo Vodafone entró en España, ahí pues la premisa desde el punto de vista de servicio de telecomunicaciones ha sido ser los pioneros. Lanzamos los primeros el 4G, fuimos los primeros a lanzar el 5G, lo cual a nuestros clientes pues siempre ha sido la capacidad de poder recibir el mejor servicio, pero eso no se ha quedado ahí. Al final, nosotros también como empresa hemos tenido que rediseñar nuestros productos y servicios para dar algo más que las telecomunicaciones, y ahí todo el grupo Vodafone lo que ha hecho es experimentar.
Es una palabra que traduce claramente nuestro espíritu, que nosotros llamamos vodafoniano, y es probar, 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 ensayo, error, ensayo, error. Y ahí pues, hemos estado haciendo proyectos desde el metaverso, poner cobertura en la luna, ser pioneros en el IoT. A día de hoy somos el primer operador en telecomunicaciones dentro de la parte de lo que es el Internet of Things o el Internet de las cosas. O sea, creemos que hay tecnologías que a priori cuando comenzaron nadie apostaba por ellas, nosotros hemos experimentado, hemos fallado, también es cierto, pero siempre nos quedamos con el hecho de que si no experimentas no consigues el éxito. Y ahí un ejemplo, pues es lo que os decía, el Internet de las cosas, que será clave en los próximos años, pues es una apuesta que nosotros tuvimos hace muchos años y ha funcionado. En otras áreas es verdad que hemos seguido experimentando la IA, la parte del famoso metaverso, que ahora hoy en día parece como que está apartado y se ha abandonado, pero que volverá tarde o temprano. Nosotros también hemos tenido proyectos, siempre pensando en que la oportunidad de negocio parte de esa experimentación para luego encontrar el resultado, pero también hemos intentado que tenga un sentido dentro del punto de vista de operadores de telecomunicaciones. No tiene sentido innovar en algo que no podemos incluir en nuestro portfolio. Entonces siempre encontraremos esas conexiones. La parte legal le pasa lo mismo. No puedes estar en una compañía que experimenta con un departamento legal que básicamente es estático. Hemos tenido que innovar, hemos tenido que seguir. Justo te iba a preguntar eso, dentro de vuestra estrategia de innovación, que muchas veces los abogados parece que nos ponemos una capa, un impermeable para que la innovación no cale. ¿Cómo habéis integrado, cómo tenéis integrado dentro de la función jurídica, ya no solamente para darse soporte a esa experimentación, esa innovación, sino también para que el abogado se impregne de como usuario? No solamente como proveedor de servicio, sino como usuario de esa tecnología. Pues en los entornos experimentales a mí siempre me gusta que los abogados solemos ser los que ponemos la cabeza, ¿vale? Porque si estás en una empresa muy innovadora y tú te dejas llevar por la corriente, probablemente los riesgos se materialicen. Entonces es verdad que ahí hemos funcionado como contrapeso, pero no es un punto negativo. Al final lo que hemos hecho ha sido darle pragmatismo a lo que nuestros compañeros que están más ligados a la parte de tecnología, a la parte de negocio, pues cómo aplican. El mundo del derecho siempre tiene sus complicaciones y en el sector de las telecomunicaciones, siendo un sector regulado, hay que ser precavido con las innovaciones porque es más un sector de nicho, más concienzudo, más preciso, en el cual los errores no se permiten con tanto nivel. Entonces, nosotros como departamento lo que hemos hecho ha sido, al final siempre vas de rebufo porque es tu función, en tu ámbito sigues lo que hacen tus compañeros, es decir, intentas obtener esa economía de escala en las tecnologías que está desarrollando la compañía, a la vez te tienes que formar, porque evidentemente un abogado que no se adapta a sus conocimientos a la experiencia de la compañía queda totalmente desfasado, y tercero, en la medida de lo posible, tienes que ir avanzando y progresando en los medios que utilizas. Y ahí es cuando entra esa tecnología que dentro del ámbito legal también, digamos, innova, pero está más acotada, porque al final no dejamos de ser un sector más pequeño en comparación a una empresa donde dices hay más miles de millones donde innovar. Pero aún así, yo creo que hemos ido avanzando de manera, digamos, sólida, pero con criterio a lo largo de los últimos años, dando pasos ciertos y no experimentando y perdiendo la oportunidad de responder a lo que realmente interesa, que es dar soporte a nuestra compañía. Yo te diría justo, estás hablando de esos entornos donde se innova, que son entornos de alguna manera de seguridad, ¿no? Donde se permite al principio ese acierto y error y luego eso en confrontación un poco con esa parte de aversión un poco al riesgo, ¿no? De los abogados y como esa parte más tradicional en entornos seguros sois capaces de aportar ideas y estar más cerca de negocio. Yo creo que eso sin duda os diferencia de cualquier otro abogado que con las mismas condiciones es el learning by doing, es decir, vamos a jugar, vamos a hacer las cosas y luego detectemos los riesgos. Yo creo que eso sin duda es algo que os diferencia y que os caracteriza. Además recuerdo que aquí en Pressure hicimos un offsite hace 5 o 6 años en una sala maravillosa que tenéis allí que no sé si la seguís teniendo, en forma pues de graderío, y que además en paralelo detrás había otro espacio donde había muchos IoT, muchos dispositivos con los que cacharrear y con los que probar, ¿no? Que pasamos una mañana, además, como tú dices, ¿no? Con estos equipos híbridos jurídicos, que para nosotros además que dentro de un despacho tenemos ingenieros, pero no tanto como vosotros, o tenemos diseñadores gráficos, pero no tanto como vosotros,
y allí pudimos estar interactuando con la verdadera innovación, porque vosotros innováis muchísimo más, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo que tú mencionas es el famoso Vodafone Lab, que para que os hagáis una idea, hace 5 años era la punta de lanza de I+D, todo el grupo Vodafone, es decir, venía la gente de Londres y el término era flipaban, porque no tenían ese espacio ni siquiera en las oficinas centrales. Entonces, surge no de la necesidad de ostentar, sino de una necesidad pragmática del negocio, y es partiendo de un espacio que ya existía, que era el Business Experience Center, que era donde a nosotros los clientes, sobre todo de empresa, le dábamos un poco el recorrido de los productos y servicios que teníamos, la historia de Vodafone, más como si fuera una especie de museo. Se dieron cuenta en la unidad de empresa que había muchas conversaciones, como cuando tienes un café o una comida o un cate, que dices, oye, tal, ¿y esto cómo podemos colaborar? Y se les faltaba un espacio donde sentarse o quedar a trabajar. Entonces surge esa idea de, oye, un espacio de co-creación donde se sientan y entonces los clientes lo que hacen es genial. A mí esto me gusta, pero ¿y cómo lo traslado a esto? Entonces surgen proyectos en los que están muy chulos porque empezamos a implementar por aquel entonces metodologías de trabajo basadas en el Agile. Cuando se empezó a poner de moda el Agile, yo recuerdo que fue un bombardeo nosotros en nuestro grupo de Vodafone con el Agile, que imagínate el departamento legal, porque a nosotros nos decían, nosotros íbamos a las sesiones y decíamos, pero ¿qué pasa? ¿Que esto se resume en poner post-its por las paredes? Nosotros acostumbrados a nuestros ordenadores, nuestras pantallas, pues claro, decíamos, yo no estoy para estos trotes, ¿no? Pero te diré que para mí cambió cuando yo fui al departamento de finanzas, y mis compañeros me matarán, pero yo vi el departamento de tesorería, todos de pie, tesorería, con unos paneles, los famosos Kanban, con las cosas que estaban haciendo. Es decir, lo que significaba era, oye, que aquí esto es una cuestión de enfoque. Es decir, si eres capaz de trasladarlo a tu trabajo, funciona. Y ahí empezó el famoso Legal Design Thinking, el diseño de proyectos, que surgen de muchas de las iniciativas que el propio grupo Vodafone crea en Londres, de proyectos de herramientas para gestionar los contratos, herramientas para gestionar los pleitos a nivel mundial y demás, que claro, suponen un avance increíble, porque tienes recursos no ilimitados, como en cualquier sitio, pero además eficientes. Y ese sitio fue el origen. Es un ejemplo de cómo algo comercial, pues tú ves desde el lado legal, ¿no? Desde tu atalaya, y dices, oye, yo quiero ser como ellos. Evidentemente no nos pusieron un lab para nosotros, donde nos juntáramos con los despachos a co-crear, pero sí que nos sirvió para cambiar cosas que teníamos dentro. Bueno, al final yo creo que este tipo de espacios, que te querría decir que no existen normalmente en muchas empresas, te permiten poner en el centro al usuario. Entonces, en vez de pensar qué es lo que no le gusta al usuario, directamente se lo estás preguntando o estás haciendo una serie de dinámicas. Y el uso de, porque ya lo comentamos hace una temporada, el uso del Agile o el uso del Legal Design Thinking o de diferentes dinámicas no es la metodología en su puridad, si hay que pegar posits o no, ¿no? Sino eso que comentas tú, ¿no? ¿Qué valor aporta respecto solamente esto al usuario le sirve de algo? ¿Nos sirve para dar más valor a nuestros servicios, generar nuevos servicios? Y me parece que eso es, ya más allá de la innovación pura y dura o de la tecnología pura y dura, va en que cambian los modelos de trabajar y que con eso cambia también el enfoque principalmente al usuario. Es así. El cambio del trabajo, co-crear, lo que supone es democratizar las tareas. Es decir, no existen niveles en la pirámide en la que vas escalando, sino que todo se realiza al mismo nivel, lo cual pues ya supone, como decía, democratizar, que es decir, oye, cualquier área tiene el mismo valor en la decisión final. Eso empodera a las áreas, pero también hace que la gente pues reciba un input de la organización de que tu trabajo es valioso. Y eso no pasa en todas las organizaciones, como dicen. Pero también es verdad que muchas veces el problema de diseño de cualquier tipo de solución no viene por el hecho de lo hice mal al principio, sino que a lo mejor no se tuvo en cuenta algo. Y esto intenta evitarlo. Entonces, en la medida en que aprovechas la metodología, debería de ayudarte. Debería ayudarte en el sentido en que si todo el mundo está concienciado y sabe cómo funciona la metodología, es raro que falle. Bueno, yo creo que, y además nos ayuda, porque los abogados creo que en general somos muy buenos con las normas, con las reglas, pero somos muy malos con los procesos y con los protocolos. Que los médicos son muy buenos y los ingenieros mejor todavía, ¿no? Pero ver cómo los ingenieros, en estos procesos de legal design thinking,
ver cómo fabrican esos protocolos nos ayuda también a nosotros, no solamente a aplicarnos el cuento y ver que la innovación no es solamente tecnología, sino la innovación también es a lo mejor cambiar la forma en la que ponemos la pantalla y que en vez de horizontal esté vertical, y es algo muy absurdo, sino también yo, por ejemplo, cuando descubrí el Agile, lo traduje al mundo jurídico de decir, oye, espérate, que vamos a hacer un proyecto en el que no sabemos cuánto va a costar, que no sabemos qué es lo que me vas a entregar porque todavía no está al alcance determinado, que pasamos de unas metodologías como Métrica 3 unas metodologías rígidas a unas metodologías ágiles. Los abogados queremos en un contrato que esté todo delimitado, que me vas a construir una casa de 18 plantas por este precio, en este plazo, y como te vayas de aquí ya hay penalizaciones. Y el Agile es todo lo contrario. Y ahí es cuando nosotros los abogados tenemos que cambiar nuestra mentalidad rígida de reglas para establecer otras de contexto, ¿no? Sin esas reglas, ¿no? Que yo creo que también estos procesos son útiles para entender a negocio, ¿no? Que al final es lo que prima por encima de todo, ¿no? Hay una discusión que lleva años, que es el famoso rol abogado de empresa, que siempre lleva la misma latente, es qué diferencia con abogado de despacho. Y evidentemente aquí yo no voy a añadir porque ya han venido gente con muchísimo más criterio que yo. Yo lo que siempre he dicho es, los abogados de empresa hay una gran diferencia y es, no nos pagan por saber sobre el derecho, porque se supone, sino más bien por entender a nuestro cliente interno. Entonces, yo sí que me doy cuenta de que cuando nosotros hablamos con los despachos tenemos una jerga que evidentemente pues, tiene su valor, porque nosotros hacemos esa traducción del Klingon jurídico externo al interno, pero sobre todo lo que se valora en los abogados de empresa es que eres un conseguidor, o sea, obtienes un resultado en el área donde estés. Entonces, esa formación jurídica, junto con ese conocimiento de los procesos, que es, digamos, lo que te habilita a saber moverte, es lo que permite que puedas llevar ese recorrido con los Agile y demás. Necesariamente tienes que estar ahí porque la organización lo que te está diciendo es, tú eres parte del proceso. No existe un área jurídica donde le llegan por sobre los formularios, los revisa, los vuelve a meter en el sobre, sino que atiendes a preguntas que se producen ahora y a lo mejor la solución tenía que haberse hace 3 minutos. Entonces, esa continua inercia, que no es la misma probablemente en otros contextos, en el caso de un abogado de empresa, sí que es verdad que, como tú bien dices, es muy importante y por eso ese conocimiento y esa necesidad de ir pegado al negocio. Y eso tiene sus pros. Y es que te puedes ir nutriendo también, a su vez, por todas esas mejoras. Versus el de abogado de despacho, que vosotros ahí sois más como nuestros negocios, que tienen más capacidad de improvisación, de probar. Es decir, hay muchas cosas que yo veo en los despachos que probáis, que a mí me gustaría, pero porque ahí la relación es diferente. Cosas de, oye, pues vamos a probar en este área, y yo tengo que ser más selectivo. Entonces, yo creo que son varias cosas que ayudan mucho a construir. Yo creo que por lo menos viéndolo desde fuera, si podemos analizar, tú ahora nos analizas a nosotros desde fuera y nosotros el rol del abogado de asesoría jurídica de empresa, el interno, ha cambiado muchísimo, yo por lo menos en 15-20 años, que es lo que yo puedo medir. Antes era más un abogado reactivo, pues que recibía sobres, como tú dices, y cuando fuese devolvía el sobre. Y ahora es un abogado que está encima, que además es un abogado, y es algo también que lo que me gustaría hablar, que no es un abogado no solamente generalista, sino ya está muy especializado. Ya las asesorías jurídicas creo que están muy sofisticadas y tienes a alguien que sabe de urbanismo, tienes otra persona que sabe, hace poco con el General Counsel de una empresa, decir, nosotros tenemos abogados que saben de derecho medioambiental, otro que sabe de derecho urbanístico, otro de IP, por supuesto, y son abogados muy especializados, muy pegados a negocio, que tiene una ventaja competitiva más que evidente con el abogado externo, que no tiene esa cercanía con negocio que hace 20 o 25 años no se demandaba, pero hoy lo exige el mundo, ¿no? No sé si lo ves así. No, y además es una seguridad, porque recientemente nosotros hemos tenido proyectos en los que atendías y decías, oye, prefiero revisarlo yo. ¿Por qué? Y ya en un contrato, porque básicamente dices, es que quien mejor sabe este contrato es la propia asesoría jurídica, porque la dificultad del mismo no estaba en los componentes jurídicos, sino en esos flecos, ¿no?, del negocio que dices tú, sé que pasa esto, sé que luego me reclaman por aquí y demás, que es un conocimiento fuera del jurídico, que probablemente desde fuera
Si tuvieras que dar asesoramiento al mismo cliente o la misma tipología de cliente, al final llegarías a la conclusión, pero es que en nuestro caso es el mismo. Entonces, ese es el primer elemento diferencial, es que lo vives todos los días, estás como el día de la marmota. Entonces llega un momento en que ya has estudiado francés, sabes tocar el piano, y dices, ya lo sabes, y además lo peor de todo, ya es como funciona con un matrimonio, sabes por dónde vienen las cosas, porque conoces a tus interlocutores, conoces a tus áreas, conoces las prioridades de la compañía. Y un tercer punto, y es, a nosotros hace 15, 20 años nos pedían un legal assessment. Nosotros ya no entendemos lo que es un legal assessment, lo que nos dicen es una respuesta. Incluso a veces te dicen sí o no, te mojas. Entonces eso, evidentemente, va en contra del principio de un abogado, porque el abogado dice, yo asesoro, y dices, no, aquí te subes al barco y decides si tiras hacia adelante, tiras de vela o no. Entonces, eso es un gran cambio, y es, el hecho de que te dé acceso a, es porque tú también estás siendo partícipe de las decisiones. Y hay veces que participar en decisiones que el componente jurídico es mínimo, pero a lo mejor es un tema de criterio, por experiencia, porque ya has vivido un caso parecido. Y eso tiene mucho valor, y eso cada vez se valora más. Ya. ¿Y cuál crees que va a ser la evolución en los próximos años? ¿Crees que esto se va a acentuar, que además os van a pedir a saber tocar el piano y llevar a los niños al cole? A ver, yo cada día negocio? Estoy de acuerdo. O sea, yo cada día sorprendo que tienes que explicarles siempre. Yo estoy en una empresa de ingenieros, entonces siempre pongo el mismo ejemplo. Yo a mis ingenieros de telecomunicaciones les explicamos siempre que el hecho de estudiar ingeniería de telecomunicaciones no te permite diseñar un barco. Pues esto pasa lo mismo, ¿no? Es decir, oye, es ingeniería, sabes hacer un barco, una nave, no sé, un camino, un puente, un túnel, ¿no? Y te dices, no es lo mismo. Y dices, pues en derecho pasa lo mismo. Entonces, la asesoría jurídica es lo mismo. Tú tienes una asesoría jurídica que evoluciona conforme al negocio. Entonces, si tú mañana coges la asesoría jurídica actual y la pones 20 años adelante, Dios mediante, como se dice, probablemente esté totalmente descolocada, porque el negocio ha evolucionado, porque la gente no tiene, porque los especialistas ya no hace falta, donde había un derecho de medio ambiente a lo mejor ya no hace falta porque esa parte ya no es un problema. Entonces, al final es cierto que tienes gente que sabe, pero yo por lo menos lo que valoro es la gente que es capaz de adaptarse. Entonces, al final, el famoso abogado 4x4 no existe, pero sí que existe ese Suzuki Vitara, ese Jeep que está allí en el pueblo, que cuando llegas el sábado, si lo quieres arrancar, arranca. Y le dices, sube. O una persona que le brillen los ojos. Claro. O sea, al que le brillen los ojos. Claro, no, eso dices, oye, ahora vamos a ver esto. Pues eso, ¿qué tendrá que ver la IA con el metaverso? O con el poner cobertura en la luna. Da igual, lo interesante es que vamos a hacer cosas nuevas, vamos a aprender. Por supuesto hay una base, y si volvemos a la universidad, saldrá el profesor de Derecho Romano diciendo todo está basado en Derecho Romano. Ya existía el metaverso. Esa discusión siempre hemos tenido. Por eso digo que, partiendo de ese chascarrillo, yo lo que diría es, yo lo que necesito es un abogado que tenga una base, ¿no? Un criterio, una solidez y una madurez, que tenga la capacidad de adaptarse, pero sobre todo que tenga la capacidad de aprender a hacer cosas nuevas. Entonces, hay perfiles que son mucho más fáciles de adaptar porque tratan materias que son más plásticas, no flexibles, y hay otros que es más difícil. Bueno, pues cada uno tiene un rol. Es cierto que para algunos donde tú necesitas un conocimiento de necesito que digas sí o no, o quiero que se me digas botón rojo, cable verde, es cierto que ahí pides otro criterio. Ese es, digamos, el TAN de una asesoría jurídica. Probablemente vayamos cada vez más, teniendo en cuenta que ya no vendes teléfono o ya no vendes eso, sino que vendes muchas cosas, abogados que sean capaces más de adaptarse versus abogados que es solidez en una única materia. Porque ese conocimiento y ese expertise probablemente ya lo tengas en otro sitio al cual puede acudir la asesoría jurídica, que es un despacho. A un despacho donde le dices, quiero saber sobre esto o quiero que me des una información sobre esto. Versus lo otro que es, ahí no te puede ganar porque a quien conoce a tu cliente, quien sabe si le gusta que contestes antes o después, o quien sabe si utilizar un verbo u otro, contestar de una manera y la otra, eres tú, en eso no te pueden ganar. Sí, que el mayor expertise que puedes tener es que tú sabes cómo le gusta el trabajo Vodafone, porque eres Vodafone. Sin embargo, una vez fuera, es verdad que podemos trabajar mucho con vosotros, entenderlo muy bien, pero luego hay una parte también que también sabes cómo hablar. Decías, hombre, hablamos de idiomas diferentes, pero incluso los ingenieros y los abogados, seguramente tú estás acostumbrado a tus ingenieros generar ese lenguaje, gracias a esos espacios comunes, un lenguaje común en el que podéis llegar a acuerdos para poder construir, ¿no? Y imaginar. Yo me pasa, incluso en interno, nosotros entre los abogados, como tenemos diferentes clientes, mis clientes corporativos son más los financieros. Entonces yo a los financieros intento entenderles más. Entonces cuando estamos en reuniones donde estamos los abogados,
Y muchas veces es verdad que les miro y me miran porque dicen, estoy hablando, ¿no?, como con el traductor de la tribu, y dice, lo que nos está diciendo es esto, ¿no? Y es así porque al final el tiempo, el trabajo con ellos va siendo, pues esto pasa a nivel de despacho. Es decir, tú cuando estás con un cliente, al final tienes una relación que le conoces, ¿no? Y puedes hablar con él, sabes que te preocupa y demás. Pues esto se traslada en interno y eso, oye, yo también tengo mis clientes, entonces yo hago de traductor del entorno externo al interno, dentro de mi ámbito, pero también incluso dentro de los procesos, como los abogados suelen ocupar posiciones normalmente intermedias y suelen estar en medio de los procesos, muchas veces ves el principio y el final y ves las consecuencias de las decisiones. Y eso te da mucho valor porque te permite hablar y ir al principio de la cadena, al final, y de, oye, te va a pasar esto. Oye, entonces, ese trabajo de co-creación es muy valioso para los abogados porque cuando tú estás diseñando un producto, normalmente el que diseña no suele pensar en el final porque ya si eso lo veré. Pues esto es la filosofía de tú no le digas a un ingeniero cómo tiene que diseñar el producto, ¿no? Dice, tú dile el producto que quieres y que lo encaje. Pues aquí es igual. Si tú le dices a alguien que diseñe un producto, lo va a diseñar como él quiere. Entonces, este espacio de co-creación tiene muchas cosas, muchas variables. Tiene un financiero, un legal, quien sea, muchísimos ámbitos, y hace el producto más rico. Y sobre todo más ajustado, porque si además en esa mesa está como Vodafone Lab, el cliente, pues mucho mejor, porque el cliente recibe un producto a medida. Te iba a preguntar, pero no lo voy a hacer, si es más difícil traducir a los financieros o a los ingenieros. No te voy a hacer esa pregunta. Si la quieres, ahí lo dejo. Sí. Pero sí te voy a preguntar, porque además, siendo Vodafone de un sector tradicionalmente muy regulado, como el sector de las telecomunicaciones, pero que también ahora opera en otros sectores menos regulados, o tradicionalmente menos regulados, como el de el audiovisual, que ahora ya sí está muy regulado, además a nivel europeo, y en sectores digitales que ya están hiperregulando o se están hiperregulando. ¿Cómo estáis viviendo toda esta ola de regulación europea, regulación digital europea? ¿La vivís más a nivel de grupo o cada una de las Vodafone de cada uno de los territorios donde operáis estáis adaptándoos? ¿Cómo estás viendo a veces de manera positiva porque nos da un contexto de juego o de manera negativa porque nos está dando excesivas normas cuando otros mercados, que vosotros no competís en esos otros mercados globales porque sois más territoriales, a diferencia de a lo mejor un marketplace de una aplicación o de una empresa, una red social? Pero ¿cómo estáis viviendo vosotros esta nueva era? O sea, yo aquí te contaré que hay como el AC y el DC, ¿no? El AC es nosotros cuando Cegona, que es un fondo de inversión, nos compra, adquirimos una situación que es potencia lo que ya teníamos antes, es decir, lo que voy a contar evidentemente está alineado, lo que pasa es que lo potencia más. El antes de Cegona dentro del grupo Vodafone, Vodafone siempre ha tenido un espíritu de respeto dentro de los mercados. Es decir, siempre cuando hemos explicado el origen de Vodafone no deja de ser una compañía que compra operadoras de telecomunicaciones alrededor del mundo. Es decir, no va a un país y funda una compañía. Nosotros en nuestro caso fue Airtel, en Italia era otra compañía local, es decir, que era un Sicor, si no recuerdo mal. Entonces, llega Vodafone y algunas multinacionales, por definición, lo que hacen es cogen tabla rasa y ponen su modelo. Aquí siempre han sido, digamos, un poco respetuosos y un poco más siguiendo eso, con sus pros y sus contras. Había cuestiones que son muy de grupo, que lo llamamos nosotros nuestro grupo, y otras cuestiones que eran más locales. En este caso, la regulación, había dos distinciones. Había un equipo también famoso de regulación external affairs dentro del equipo de grupo, que lo que hacía era una visión a nivel europeo. Es decir, tanto desde el punto de vista del lobby, de oye, hacia dónde va la normativa, qué queremos hacer y cómo regulamos, que eso también se hacía a nivel local, pero también desde un punto de vista de, oye, qué implicaciones tiene que haya normativa en determinados países, porque al final no dejamos de ser países espejo. Es decir, cuando Alemania empieza a regular algo que tú no tienes que estar pendiente. Entonces esa también era la riqueza que tiene, o que tenía, y que tienen las multinacionales, y tienes unos recursos que te permiten decir, oye, aquí en la India están haciendo esto, ten cuidado. Oye, aquí en Italia están haciendo esto, lo has visto. Pero incluso a efectos de coordinarte con otros países, decir, oye, que aquí nadie reinventa la rueda, ni hemos descubierto la pólvora. Tú has empezado a pensar algo que probablemente tu compañero belga hace 3 años lo tuvo. Y esa también es una parte de la riqueza. Eso sigue a día de hoy, pero con un espíritu local. Es decir, nosotros hemos recuperado una gran parte de esa autonomía que teníamos y que teníamos en grupo, pero es verdad que estamos pendientes de los cambios porque básicamente, como bien has explicado, al ser un sector regulado, al actuar o intervenir en determinadas actuaciones
comerciales que están reguladas, tienes que tener un especial seguimiento. Pero eso también implica pues, lo que nuestro propio ADN lleva, el decir, oye, tienes que estar en esas conversaciones. Muchas cosas que hemos estado trabajando con vosotros es, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no vamos a hablar con esta persona? Porque creemos que también la regulación no hace más que responder a una situación que previamente la ha originado. Y a veces estar con los reguladores y explicarles que la norma probablemente, o al menos la interpretación de la misma, no se ajusta a lo que es la realidad, pues tiene a veces más impacto que el mero hecho de reactivo. Totalmente de acuerdo y además que, como tú dices, y en sectores tan innovadores y tan tecnológicos como una empresa de telecomunicaciones que no es solamente una empresa de telecomunicaciones, hay que estar por delante, ¿no? Igual que creo que el rol del abogado interno ya no es reactivo, tampoco el de quien aplica una norma, que no es simplemente reactiva, que espera que le venga ya dada la norma, sino que sea proactiva, sobre todo para no mermar la innovación que tenéis vosotros en vuestra casa, ¿no? Tal cual. Yo es que cada vez que te escucho varias veces y cada vez que escucho todas las cosas que hacéis, no deja de sorprenderme. Entiendo que eso también implique de alguna manera una total innovación también en la forma de prestar los servicios. Y que hablábamos antes de qué buscáis del abogado interno y qué buscáis un poco o qué diferencia hay con el abogado interno empresa. Nosotros desde Pérez Llorca una de las apuestas claras es que precisamente cuando esa prestación, ese delivery del servicio también tenga ese toque innovador que os ayude a estar más cerca del negocio. Entonces creo que la clave está en la evolución en general en nuestro sector, en estar ambos más cerca y ver de qué manera no innovar por innovar, sino cómo hacerlo mejor para aportar más valor. Y si esa es vuestra filosofía, será una muestra de éxito seguro, porque al final es seguir lo que el cliente os sugiere o pide, que al final es, ¿no?, el mantra de el cliente siempre tiene la razón. Sí. Y es así, ¿eh? y es así. Y además, eso yo creo que muchas veces los abogados en general, no voy a decir ni dentro ni fuera, sino pecamos de cierta arrogancia pensando que nosotros sabemos lo que necesita nuestro cliente interno o externo, da igual. Y al final la realidad nos pone en nuestro sitio y nos demuestra que tenemos quien manda el negocio, quien manda es el cliente y tenemos nosotros que seguirle, no intentar imponer su ritmo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Miguel, por haber compartido este podcast con nosotros, por habernos explicado en qué momento está Vodafone y espero que sea, que dentro de algunos años volvamos otra vez y nos digas en qué nuevo proceso o en qué momento histórico estáis. Será un placer. Gracias. Muchas gracias.